Hola, bienvenidos al programa Nuestra Agenda. Hoy los saludamos desde el centro de la ciudad de la capital vallecaucana. Estamos presentes en los mejores eventos de la ciudad y las recomendaciones ambientales. Hoy llegamos al 7º conversatorio de acciones legales en defensa del río Cauca, realizado por el Círculo de Pensamiento Ambiental. Tenemos todos los detalles, sus objetivos, la información y recomendaciones. Así que acompáñanos un poco de este conversatorio. El Canal 2 asistió al 7º conversatorio de acciones legales en defensa del río Cauca, realizado por el Círculo de Pensamiento Ambiental y dirigido por el abogado ambientalista Armando Palau. Estos fueron los detalles. El Círculo de Pensamiento Ambiental es un sueño, es un lugar de encuentro donde unos loquitos ambientalistas nos congregamos. Es algo que empezó desde 1997, primero con el Cabildo Local del Medio Ambiente, luego con el CEPA, que era el Centro de Pensamiento Ambiental, y finalmente llevamos como algo así como unos 5 años con el Círculo de Pensamiento, donde congrega la Fundación Biodiversidad, la Fundación Nueva Luz, la Fundación Monaya, la Fundación Huella de Agua, la Fundación Solar Celina, el Instituto Colombiano para la Igualdad de Oportunidades y la Veeduría Ciudadana Santiago de Cali, y muchos otros amigos que en estos momentos en los que dijéramos elucuramos por defender la madre tierra, nos encontramos en estos espacios. Vamos a realizar el 7º conversatorio a través del Círculo de Pensamiento Ambiental. Este conversatorio tiene la intención de abordar las acciones jurídicas que desde Cali vamos a interponer para salir en la defensa del río Cauca, con ocasión de la represa de Hidroituango. Colombia está viviendo una crisis ambiental sumamente compleja, fundamentalmente porque de las 18 millones de hectáreas para cultivos, creo que algo así como 14 millones están ocupadas en pastizales para ganadería, eso de acuerdo con el último censo agropecuario. Eso quiere decir que en esas 14 millones de hectáreas hay algo así como 23 millones de vacas. Y resulta que las vacas contribuyen a 2 fenómenos críticos. Uno, al proceso de erosión de las tierras, en donde ellas están permanentemente caminando. Y segundo, contribuyen al efecto invernadero, porque son grandes productoras de gas metano. Entonces ese ya es un primer indicador que nos está mostrando que hay un conflicto de uso de suelo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país, que pone en riesgo la estabilidad de nuestros suelos y que contribuye al calentamiento global. Hidroituango es un propósito, es una iniciativa antioqueña que se materializa. Más o menos lo que hemos podido rastrear es que eso se materializa en la década de los 80. No se materializa, es decir, empieza la idea a recoger, porque ese gran río Cauca, que nace en el macizo colombiano y entrega sus aguas en el brazo de Loba al río Magdalena, que es punto de desarrollo de algo así como de 183 municipios, es decir, podríamos decir que es el segundo río tutelar de Colombia, colocando primero al Amazonas, y visto en cuanto a los desarrollos urbanos que alrededor o al pie mejor de esos ríos se han hecho. Por supuesto que hay mucha desinformación. Y entonces nos pusimos a rastrear los documentos y encontramos que en 1999 la sociedad Hidroituango, que tenía otro nombre inicial, presentó ante el Ministerio del Medio Ambiente la solicitud de licencia ambiental. Estamos hablando del 99. No existía la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El ministerio se ocupó del trámite y creo que algo así por allá como en diciembre del 2000 expidió los términos de referencia y consideró
que había que hacer una cosa que se llama el diagnóstico de alternativas. Cuando uno va a hacer un proyecto, dice la ley 99, ¿qué es lo que necesita usted? Necesitamos generar energía a través de una hidroeléctrica. Listo. ¿Cuáles son las opciones? Una opción es el cañón del río Cauca, porque esa zona que viene haciendo la cuenca media del río tiene la característica de que no ocurre lo que está pasando aquí en el valle aluvial del río Cauca, que es una superficie muy plana y el río hace curvaturas, meandros, sinuosidades, buscando un desnivel. Mientras que allá se adentra en ese bosque del Urabá antioqueño y encuentra un cañón, va encañonado, va por entre el medio de las montañas. Y por supuesto que esa consideración hace que el río tenga una dinámica distinta a la que tiene en esta parte de acá. Entonces, esa podría ser una opción. Y ellos dijeron, mire, vamos a hacerlo 700 metros después de que el río Ituango entrega sus aguas como tributario al río Cauca. Y entonces ahí hay unas condiciones, pues, y entonces esas condiciones significaban que había que pensar si de pronto se podía hacer más atrás. Es decir, había que buscar por lo menos 3 alternativas. Entonces el ministerio dijo, no hay necesidad, estos son los términos de referencia, y el estudio de impacto ambiental se hizo durante casi 7 años. O sea, se hizo un estudio de impacto ambiental. Mal haríamos en decir que no se hizo. Por supuesto que cuando ya el proyecto empezó a coger fuerza, ¿por qué el proyecto coge fuerza? Porque Álvaro Uribe, siendo gobernador, le mete la mano al asunto. Y fuera de eso, sigue metiéndole la mano, es decir, todo el apalancamiento, porque le corresponde como presidente de la República. Entonces, toda esa dinámica que ha habido de esa cantidad de municipios en Antioquia, en Bolívar y en Sucre, pues dijéramos que son identificados como los municipios circunvecinos de mayor afectación. En toda esa documentación que recogimos, nos dimos cuenta, por ejemplo, que se estima que hay algo así como 35.000 familias de pescadores afectadas, ¿correcto? Por supuesto que las represas generan un impacto ambiental sumamente complejo. ¿Por qué? El río tiene un primer impacto que es la represa de Salvajina, ¿cierto? Que es la obra más significativa que hizo la CBC en sus primeros tiempos. ¿Por qué decimos que la más significativa? Porque la CBC nace en 1954 con un modelo del Valle de Tenes para hacer un distrito de riego especializado, y el general Rojas Pinilla saca un decreto legislativo y dice que la idea es más o menos que ellos van a utilizar esas aguas, las van a canalizar debidamente. Eso hace que muchos meandros, muchas madreviejas, una cosa es el meandro en sí, pero cuando el meandro es abandonado, se puede transformar en una madrevieja y queda ahí en algún momento determinado para que cuando hay una creciente, esa cuna que es la madrevieja. ¿Por qué es una cuna? Pues es una cuna porque cuando las aves vienen migrando del norte a sur, ven esas charcos, esos humedales, y eso es un aeropuerto para ellos. Entonces aterrizan ahí enamoran a los pajaritos, comen, bueno, del rito sexual, todas esas cosas. Bueno. Entonces, eso, por supuesto que la falta de corriente hace pues que muchos macro y microinvertebrados vayan naciendo ahí. Entonces, el primer propósito de la corporación fue eso. Y efectivamente sus obras más importantes fueron Salvajina, Anchicayá y la represa de Calima.
Entonces, donde hubo, dijéramos, un primer impacto fue ahí. ¿Por qué hay un impacto? Porque usted represa las aguas. Al represar las aguas, entonces la primera afectación es que la dinámica de la sedimentación empieza a detenerse ahí. Esas represas se van colmatando. Entonces ellos tienen una presa sumamente alta, porque más o menos calculan, y tienen unos túneles donde logran ir vaciando poquito a poco. Aquí en Achicayá ocurrió que se les estaba saturando y abrieron esas compuertas de sedimentación y generaron un daño impresionante sobre toda esa cuenca del Pacífico. Hay demandas por la lesión que se le hicieron a los pescadores. Entonces, esa presa y esa acumulación de agua hace que la temperatura del agua cambie. Es una especie de agua que se va estancando. Por supuesto que hay un rebosadero que permite que salga el agua por ahí. La intención de Salvagina no era, óiganme bien, la generación de energía. Salvagina se hizo para aprovechar el valle geográfico del río Cauca en forma tal de poder controlar el río y que los cañicultores pudieran pasar de 45.000 hectáreas en 1948-50 a 230.000 hectáreas en el valle geográfico. Porque el problema de la creciente del río es que afecta, ¿no?, en algún momento los cultivos. Ahora bien, cuando se forma esa laguna, el microclima cambia, porque hay una laguna inmensamente grande que aparece en un lugar donde no estaba. Y entonces hay una interacción, hay un valor relativo de humedad que aumenta, entonces el ciclo de lluvias, por aquello que nos enseñaron a nosotros en el bachillerato, la evapotranspiración hace que ocurra ese fenómeno. Entonces, cuando vienen los peces, primero el desove, ustedes conocen el desove, yo no soy experto, de pronto el ingeniero Freddy Martínez nos puede hablar de eso. Nosotros aquí tenemos una especie de salmones, por así decirlo, porque ellos van en contracorriente, ¿cierto? Vienen subiendo y entonces hacen el desove y depositan, pues, nosotros tenemos un caviar, por supuesto, pero no aprovechamos ese caviar. Y entonces, pues, si hay una represa, ajá, ¿y como por dónde se van a meter? Pues ellos, ¿no? Informa, pues. Esos son los que vienen en río contrario. Pero los que van, ¿por dónde se meten los que van? ¿O que la turbina no les va a hacer nada? O hay un túnel, yo vivo diciendo eso, donde dicen, ojo, peces, por aquí, por allá no se van a meter. Entonces, ahí hay una serie de impactos sumamente complejos en ese sentido. Entonces, en Ituango, ¿qué ha pasado con esa licencia ambiental que finalmente se expidió como en el 2006, si no me falla la memoria, enero del 2006 o enero del 2007? Esa licencia ha tenido 16 modificaciones. 16 modificaciones. Ahí han ocurrido muchas cosas. Los profesores de la Universidad Nacional de Medellín, de la Universidad de Antioquia, les han dicho, hombre, mire, vea, es que esos suelos tienen unas características especiales, no resisten el peso de esa gran presa que hay ahí. Eso no es una pared, por supuesto, pues eso es una presa, cierto, que tiene una base sumamente grande. El problema es que en las dinámicas y en algunos desaciertos que tuvieron, que yo la verdad sí no podría explicar, en aquello de que necesitaban que se tapara más rápido o que se llenara más rápido la represa, y entonces hicieron unas modificaciones sobre unos túneles, pues resulta que el río les pasó cuenta de cobro y entonces se desmoronó una de las partes. Uno habla de los ríos de sur a norte para decir entonces la derecha. Entonces de aquí para allá a la derecha se cae una parte de la montaña por una de las grandes compuertas de salida del río, y entonces empieza a hacer un montón de cosas que nadie a ciencia cierta puede determinar cuál es la magnitud del daño. Y entonces el problema es que ese daño, si eso se llega a ir por un lado, el río, pues al dañar ese estribo, la velocidad del río
Yo no preciso exactamente, pero podríamos estar hablando de algo así como 1000 metros cúbicos por segundo en algún momento determinado. Eso es una dinámica impresionante. Se dice más o menos que el caudal ecológico, algunos estudios hablan del 25%, es el caudal de acuerdo a la tasa promedio de todo el año. Es lo menos que usted tiene que dejar, y el bárbaro gerente del grupo EPM dejó no el 25, sino el 2.5%. Y el señor decía, no, pero es que el río no se secó. Miren, ahora recientemente, el escándalo del derrumbe es de mayo del año pasado, cuando mucha gente que no había oído hablar de Ituango se hizo famoso Ituango. Por supuesto que va a ser una de las proyecciones que sea una de las hidroeléctricas más grandes. Tiene asegurado mercado en Centroamérica. O sea que el problema no es solamente abastecernos, sino que, y entonces después van privatizando. Esos tipos son expertos en eso. El propósito es que hemos analizado el ping-pong. El ping-pong es la pelotica para allá, la pelotica para acá. ¿Dónde está la pelotica? En el año pasado, la Contraloría entregó un informe, la Contraloría General de la República, y dijo, miren señores, esa licencia no estuvo bien dada y esas modificaciones no están acorde al primer planteamiento de la licencia. Segundo, EPM ha hecho cosas que no ha informado, que no estaban licenciadas, cambios significativos. Entonces, en agosto, la Contraloría, el señor Edgardo Maya, le corrió traslado a la Procuraduría, le dijo, hay 16 hallazgos, de los cuales 7 son disciplinarios, tenga, señor Procurador, estamos hablando del actual Procurador, Fernando Carrillo, y 3 son penales, tenga, señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, medio año y no ha pasado nada. Entonces los señores, con el tema de llenar, con el tema de dejar casi seco el río, el defensor del pueblo hace una visita, constata la realidad de una organización que tiene unos líderes espectaculares, Fundación Ríos Vivos de Antioquia. Hay una muchacha de apellido Zuleta, ella ha estado muy pendiente de las cosas que hemos hecho aquí, y ellos me dicen que han hecho un montón de acciones legales y no ha sido posible realmente detener esto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales viene haciendo un proceso sancionatorio y está diciendo que en cualquier momento podemos retirar la licencia. Ya se metió el Procurador General de la Nación y entonces investiga a ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias, a la Junta Directiva de EPM, le dijo a la Superintendencia, todo el mundo reparte, cada cual hace su momento de show. Pero el señor Procurador puede decir perfectamente, suspendo a el gerente de EPM. Suspendas inmediatamente, él tiene esas atribuciones. O suspendo, al director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces todo el mundo está en el show. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese almuerzo? Dijimos, bueno, miremos lo penal. En lo penal, yo no soy experto en lo penal, entonces ahí la idea es que pensemos en que algunas víctimas, es que las víctimas no solamente están de ahí para allá. El señor Rubén Darío Materón, como director de la CBC, vació rápidamente una buena parte de Salvajina para darle agua, mandar una buena cantidad de agua para ayudar a que la presa se llenara rápidamente. Y hubo algunos estragos aquí, en el trayecto, que no están documentados. Nosotros no tenemos toda la tecnología para documentar eso. Entonces, pensamos en unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, porque lo que se está pensando es que hay que parar el llenado de la presa, bajar el nivel del agua lentamente para no causar pues una creciente y conformar una comisión que determine si hay la posibilidad de continuar con eso o no, porque una organización muy importante como la Corte Interamericana de Represa o del Agua está diciendo
Eso debe desmontarse. Parece ser que una comisión que vino de expertos gringos, recuerden que hubo una puja entre el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, porque el uno aventó la cosa y no sé qué más. También dijeron los señores, hermano, eso está tan grave que eso lo mejor es desmontarlo. Entonces ahí no se sabe la verdad de la verdad. Y en virtud del principio de precaución, entonces se acordó una tarea. La tarea fue la más rápida de todas, es presentar una acción de tutela contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. El proyecto se sostiene tercamente porque el papá putativo del proyecto es Álvaro Uribe Vélez. Y ese señor pues tiene mucho poder y entonces él pues, esa es la verdad, si, independientemente de que nos guste o no nos guste, el señor le pone el pecho a la brisa. Entonces, esa es la razón por la cual ni el procurador ni el fiscal puede hacer que el procurador, yo tengo esperanza que el procurador pues pueda, producto de esa audiencia, tomar algunas decisiones la próxima semana. Sería muy interesante. Luego de haber escuchado las diferentes propuestas y objetivos sobre el río Cauca, escuchamos las diferentes opiniones de los asistentes e invitados. En este momento las universidades que le dieron la tarjeta profesional a esos hombres que hicieron los cálculos allá, no se han pronunciado y deben de retirarles a ellos la tarjeta profesional porque lo que cometieron fue un abrupto. Y en este momento ninguna universidad se ha pronunciado porque ¿quiénes fueron los que hicieron esos cálculos? ¿Quiénes hicieron los diseños? ¿Quién fue el arquitecto que diseñó Hidroituango? O sea, esos tienen que estar en la palestra pública y en estos momentos son los que están ocultos bajo el manto de la duda que nadie sabe quién lo hizo. O sea, alguien tuvo que haber hecho eso y la universidad es de por sí también tener una ética para pronunciarse sobre eso. Hidroituango empieza mal porque hasta el nombre es mal. La represa no se hace sobre el río Ituango, ojo con eso. Los paisas muy hábilmente le colocan Hidroituango, pero debería ser lo lógico, Hidrocauca. ¿Qué estaban haciendo con eso? Yo he discutido mucho eso. Pues precisamente desplazando a todas las corporaciones regionales, a los gobernadores que han guardado silencio, porque todo lo que tenga que ver con el río Cauca, desde el nacimiento hasta ahí, son 1.200 kilómetros. Y entonces lo llaman pomposamente Hidroituango. Si le llaman Hidrocauca, te da que vincular a todos, porque todos tienen derechos. Pero lo más grave es en Antioquia, eso tiene más o menos un reflejo de 12 municipios. Cuando se hace la obra, tiene unas consecuencias que la gente no se imagina. La gente cree todavía que el problema es de ahí para abajo. ¿Es de ahí para abajo? No, eso tiene repercusiones a toda la cuenca del Cauca, de todo el Cauca, no del valle, no, me refiero es al río Cauca. Entonces ellos se adelantan a eso y entonces dicen no, con Hidroituango, porque tenemos que vincularlos a ellos. Los vuelven socios si le colocan Hidrocauca. Acuérdense que cuando Salvajina se hizo, Suárez, Mercader y en otros municipios les tocó volverlos socios. Desafortunadamente la corrupción en este país, y le digo así porque yo conocí el caso, los alcaldes que vinieron vendieron las acciones. Vendieron las acciones, las regalaron, mejor dicho. Y entonces, en este caso puntual de Hidrocauca, allí tienen que hacerse representar las comunidades de todos esos municipios circunvecinos, los que van hacia atrás, y aquí tenemos que poner las pilas nosotros. Entonces, si ustedes miran en qué momento entregan la licencia, ya estaba vigente la ley 388. Y la ley 388 es muy categórica que se deben
presentar los planes de ordenamiento de cada municipio. Los municipios circunvecinos, serían 12 planes allá en Antioquia, que son los más afectados ahí aparentemente, ¿cierto? ¿Lo hicieron? Y si los tuvieran, en el momento que aparece la licencia que es posterior a esta ley, tenían, doctor Armando, tenían que hacer la revisión de los planes de ordenamiento, porque eso es un mandato legal, que cuando se hacen este tipo de macroproyectos, se tiene que revisar los planes. Desafortunadamente, la gente más perjudicada es la que está a la orilla del río allá, pero eso nos afecta a nosotros. Vea, aquí cogieron, hicieron calima y todo el entorno cambió. Vayan ustedes, se volvió fría. Si ustedes van a Bolívar Valle, a Sarabru, todos esos sectores cambiaron el clima totalmente y eso cambió los cultivos y todo eso. Imagínense, allá queda no bien sino de la pesca y de sacar arena y balastro del río. El daño es impresionante. Entonces, los que tienen en este momento el sartén por el mango son esas comunidades con una buena asesoría, es una indemnización de por vida que lo vuelvan socios de ese proyecto. Pues evidentemente nos parece muy importante porque se busca eso, ¿no? De que la naturaleza sea reconocida como sujeto de derechos. Ya se hizo con el río Atrato, ya se hizo con la Amazonía misma y en otros países se viene adelantando ese mismo proceso. O sea, cómo podemos nosotros tener los mecanismos de defensa de la naturaleza como tal y no dejando de ser esa visión antropocéntrica de que primero el hombre y después el resto. Entonces hay una visión más ecocéntrica, ¿no? En función de que los ríos, la biodiversidad, las plantas, los animales tengan igualdad de derechos. Pues digamos, lo importante de los conservatorios es facilitar la participación de mayor cantidad de personas. Evidentemente, como decía el doctor Palao, pues faltó un grupo de ponentes, ¿no? Para a partir de una pregunta, a partir de un interrogante, poder participar y todos aprender. Entonces, básicamente es eso. Queremos venir a aprender cada vez más y crear conciencia ambiental en todo este territorio. Es fundamental precisamente que se produzcan espacios como este, porque el problema es de educación, ¿cierto? Este es un espacio fundamentalmente de educación. Y si solamente de esa forma podemos enterarnos qué está ocurriendo y qué podemos hacer. Entonces, los postulados de la educación ambiental hablan de que primero es la generación de conciencia, este es un espacio de generación de conciencia, y luego definir qué se puede hacer, y no solamente definir, ¿no?, sino hacerlo, ¿cierto? Es decir, algo como información, pero para la acción, es fundamental para poder hacer una defensa adecuada del ambiente. Sí, tener conciencia, conocimiento y saber cómo actuar y actuar, ¿cierto? Creo que es de las cosas más importantes y de las conclusiones de este foro. Espero que toda la información y los detalles del cuidado del medio ambiente hayan quedado claro para ustedes con este conversatorio que fue el 7º gracias al Círculo de Pensamiento Ambiental. Nosotros nos despedimos. En la cámara, Johnny Medina, en el audio, Fernando Torres, y quien les habla, Felipe Acevedo. El Canal 2 presente en los mejores eventos desde la Sultana del Valle. Este programa también lo pueden encontrar en YouTube completo como Canal 2 y nuestra página en internet www.canal2.co. Nos despedimos. Continúen con el canal de nuestra gente. Chao.